Hola, sean todos bienvenidos a este video acerca de la historia de la sostenibilidad en América Latina, eh, en donde vamos a explorar, ¿sí? La historia de la educación en Colombia desde una mirada crítica y reflexiva en el marco de nuestra maestría en educación. Hoy nos acompaña un grupo de profesionales apasionados por comprender cómo la escuela ha sido escenario de luchas, transformaciones y esperanza en nuestro país. Para esto contamos con la intervención de Daniel Alejandro Salamanca, el compañero Carlos y finalmente del compañero Marcos Piñate. Entonces sean todos bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la sostenibilidad en América Latina. Antes de empezar, es preciso que conozcamos un poco acerca de la historia de la educación en nuestro país. Entonces, en Colombia, la educación tuvo su inicio gracias a la participación de comunidades religiosas como la católica, ¿sí? Las cuales solamente educaban a las élites criollas. No fue sino hasta el siglo XVIII, ¿sí? A inicios del siglo XVIII, que la educación pasó a implementarse a otras corrientes sociales, como por ejemplo la educación en mujeres indígenas, las cuales este tipo de educación tenía pues como objetivo era el aprendizaje, ¿sí? O la enseñanza y la expansión de la lengua castellana. Eh, si nos podemos a ver si detenidamente este tipo de enseñanza, eh, detrás de esto solamente hay intereses políticos, intereses territoriales, intereses económicos. Según Ida Raga, no fue sino hasta la Revolución Francesa donde se empezó a ver si realmente una transformación de la educación, ya que sentó la idea de la educación como un servicio público. Esta forma de ver a la educación ya no de forma tan privilegiada trajo consigo diferentes transformaciones en la sociedad, como por ejemplo una transformación política, social, económica, convirtiéndose en una herramienta clave de las clases políticas menos favorecidas para poder buscar la tan anhelada equidad y justicia social. Otro ejemplo de transformación es la creación de la activa, la cual, según Montoya, fue utilizada como una herramienta de resistencia, un ejemplo de resistencia y al discurso tradicional y a las leyes vigentes. De esta manera, la educación en Colombia pues, ha sido usada también como la única herramienta válida que tienen las personas pues, de las clases sociales menos favorecidas para poder pelear por sus derechos. La educación no es solamente aprender a leer, a escribir y resolver problemas, es también aprender, ¿sí? A cuidarnos, a cuidar a los demás y a cuidar el planeta. En América Latina, la idea de una educación que forme para un futuro sostenible no nació de la noche a la mañana. Esta ha sido producto de las diferentes luchas sociales, acuerdos internacionales y la convicción de que el conocimiento debe servir para la construcción de un mundo mejor. Entonces, pedagogos como Samper eh, buscan transformar la educación tradicional en un aprendizaje autónomo, ¿sí? Lo cual es una gran apuesta, ya que aún en Colombia se sigue usando la metodología de memorización como herramienta fundamental del aprendizaje. Bueno, por otra parte, la educación no solamente se ha visto permeada por la religión católica, sino también por la política. Según Vargas y Gallego, no fue sino hasta el decreto generado por Francisco de Paula Santander, el cual introdujo la doctrina utilitarista, ¿sí? Que dio pie a la formación de nuevos modelos educativos, basados en qué?
basados en los avances científicos de las ciencias naturales, donde la religión estuvo cuestionada por los principios del marxismo. Este desarrollo educativo se vio estancado debido a la violencia que surgió entre las dos corrientes políticas de aquella época, como era el Partido Liberal y los conservadores, los cuales estaban apoyados por la Iglesia Católica. Esta violencia entre estas dos corrientes políticas pues tuvo como consecuencias, ¿sí? Un impacto negativo en la educación de nuestro país, ya que la educación en Colombia pasó a ser uno de los más rezagados del mundo, ¿sí? Ya que en el año de 1900 la ciudadanía adulta en el país tenía una tasa de analfabetismo del 60%, siendo la más grande de América Latina. Entonces, en los años 60 y 70, millones de latinoamericanos vivían en extrema pobreza y analfabetismo. Entonces, la educación en aquella época se centraba más en cobertura que en calidad. Y la palabra sostenibilidad todavía no era parte del vocabulario escolar. Sin embargo, voces como la del brasilero Freire empezaban a sembrar la semilla de la idea de una educación crítica, conectada con la realidad y capaz de empoderar comunidades. En la actualidad, la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías pues, aportan significativamente al progreso económico y político. No obstante, dicho progreso también genera tensiones sociales. Según Tovar, detrás de la modernización tecnológica emergen desigualdades, ya sea del tipo económico, social y político. Una estrategia frente a este fenómeno consiste en preservar la espiritualidad y la cultura de los pueblos, pues el bienestar humano debe ser importante como la eficiencia económica. Entonces, en la actualidad con frecuencia se critica al docente por recurrir a métodos tradicionales de enseñanzas, como por ejemplo el tablero, pero muchas veces no se detienen a pensar en las condiciones estructurales que limitan su acceso a nuevas tecnologías. Entonces, la teoría crítica en la educación, según Blasco, busca comprender las dinámicas sociales, pero también intervenir en ellas para responder a la injusticia y al sufrimiento social producido. De allí que la propuesta no sea rechazar la tecnología, sino integrarla de manera crítica. Para esto es necesario articular la tecnología de la información y las comunicaciones con la educación propia y con la identidad cultural, fortaleciendo de esta manera la interculturalidad. Mi nombre es Carlos Arrieta y voy a continuar con lo que decía el compañero anteriormente. En la década de los 80, la región atravesaba una crisis política y económica, pero también se abrían nuevos debates. La educación ambiental comenzaba a aparecer tímidamente en algunos programas escolares, gracias a las iniciativas de organizaciones como la UNESCO y el PNUMA. Se trataba de enseñar que el cuidado del medio ambiente no era un lujo, sino una necesidad. Eh, el gran salto llegó en 1992, cuando el mundo miró hacia Latinoamérica para celebrar la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. Allí líderes internacionales adoptaron la Agenda 21, un plan global donde la educación se reconoció como clave para lograr un desarrollo sostenible. A partir de este momento, varios países latinoamericanos empezaron a incluir la educación ambiental de forma oficial en su currículo. Entre 2005 y 2014, la UNESCO impulsó un movimiento regional, la década de la educación para el desarrollo sostenible. Ya
no se trataba solo de reciclar o plantar árboles, sino de integrar la sostenibilidad en la forma de enseñar, al igual que enseñamos matemática, historia, ciencia o tecnología. También se buscaba formar docentes que no solo transmitieran contenido, sino valores y actitudes para transformar realidades. UNESCO 2025. Mi nombre es Marcos Peñate y voy a continuar con el tema expuesto por los compañeros. En el 2015, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas consolidó este compromiso, el objetivo del desarrollo sostenible, número 4. Dejó claro que una educación de calidad debe formar personas capaces de promover sociedades más justas, inclusivas y respetuosas con el planeta. ONU 2015. Hoy la educación sostenible en América Latina enfrenta nuevos desafíos. La desigualdad digital, el cambio climático, la migración y la diversidad cultural. Pero también vive un momento de esperanza. Hay redes de escuelas rurales que trabajan juntas, universidades que integran saberes ancestrales y jóvenes que lideran proyectos para cambiar su entorno. La sostenibilidad ya no es un tema de alguno, es un tema de todos. La historia de la educación sostenible en América Latina es la historia de un sueño compartido. Aprender para vivir mejor, cuidando nuestra tierra y de nosotros mismos. El camino sigue abierto y cada aula, cada maestro y cada estudiante son parte de esa historia.